Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar la Sija de Masei, de Likutéi Sijot, tomo 13, la segunda Sija de Masei, donde vimos una explicación de Rashi que requiere en realidad entender qué es lo que Rashi quiere decir y por qué dice lo que dice y por qué no dice lo que no dice. Voy a poner acá en la pantalla el pasuk para que podamos verlo claramente. Aquí tenemos el pasuk que vamos a ver. Dice ahí en capítulo 34, versículo 1 y 2, dice, Vaidaber Hashem a Moshe lemor, Hashem le dice a Moshe diciendo, Sabed bnei Israel v'marta alehem, ordena a los hijos de Israel y les dirás, que atem baim el haaretz Canaán, que ustedes están llegando a la tierra de Canaán. Esta es la tierra que caerá a ustedes en herencia, Eretz Canaan Likutéi, la tierra de Canaán según sus límites. Así es lo que dice el pasuk. Y puse aquí en resalto las palabras que Rashi va a explicar y vamos a ver por qué hace falta explicar y por qué Rashi lo explica de la manera como lo explica. Entonces, ¿qué es lo que dice Rashi? Rashi dice, Zot haaretz asher tipol lachem, esta es la tierra que caerá a ustedes, etc. Explica Rashi, lefi sheharbei mitzvot nohagot ba'aretz, dado que hay muchas mitzvot que se cumplen en la tierra, ve'ein nohagot bechutz ha'aretz, y no se cumplen fuera de la tierra, hutzrach lichtov mitzranei gvulei luchotei asaviv, la Torá tuvo que escribir los límites de la tierra, lomar lecha, para decirte, min hagvulim halalu velifnim hamitzvot noagot, para decirte que de estos límites para adentro son aplicables dichos preceptos. ¿Ok? Entonces eso es lo que trae Rashi, de que la Torá nos dice cuáles son los límites de la tierra de Canaán para saber dónde se aplican las mitzvot que tienen que ver con la tierra de Israel. Y que fuera de esos límites no se cumplen. Entonces hay que entender acá varias cosas. Hay tres preguntas acá que Rebbe trae. No, la pregunta número uno es, ¿cómo sabe Rashi que la intención del versículo es delinear los límites del territorio por su implicancia en cuanto a los preceptos relacionados con la tierra de Israel y no para decirnos cuál es el territorio que había que conquistar? Si estamos acá hablando de que el pueblo judío va a entrar a la tierra de Canaán, tiene que saber dónde están los límites. Entonces, ¿por qué Rashi dice que la Torá nos habla de los límites solo en cuanto a las mitzvot que hay que cumplir dentro de los límites y no que la Torá nos define los límites para saber cuál es la tierra que hay que conquistar? Segunda pregunta. ¿Por qué la redundancia en y no afuera? O sea, Rashi dice acá, dado que hay muchas mitzvot que se cumplen en la tierra y no se cumplen fuera de la tierra, entonces la Torá tuvo que escribir los límites de la tierra para decirte que de estos límites para adentro son aplicables dichos preceptos. ¿Por qué no alcanza con decir las mitzvot que se cumplen en la tierra? Y con esto alcanzaría. ¿Por qué dice que hay no las mitzvot que se cumplen fuera de la tierra? Toda esta parte sería totalmente de más, ¿no? Entonces, ¿por qué es de que Rashi tiene que decirnos las dos cosas? Con decir que los límites están para decirnos hasta dónde tenemos que cumplir las mitzvot de la tierra, alcanzaría. ¿Por qué nos tiene que excluir expresamente lo que no cumplimos fuera de la tierra? Tercera pregunta, si Rashi quiere explicar por qué la Torá nos delinea las fronteras de Israel, se entiende que la palabra más importante del versículo en este sentido es la palabra Likutéi, sus fronteras. ¿Por qué no la cita explícitamente, sino hace referencia indirecta con etcétera? ¿Qué cita Rashi acá del pasuk? Zot haaretz asher tipol lachem.
esta es la tierra que caerá ante ustedes, ¿no? ¿Qué dice el pasuk? Zot haTorá asher tipol lachem benachalá como herencia, Eretz Canaán ligvuloteha, la tierra de Canaán con todas sus fronteras. Entonces, si Rashi nos quiere hablar de fronteras, ¿por qué no cita la palabra fronteras? Si es eso lo que Rashi nos quiere hablar, de los límites de la tierra de Canaán. Y solamente lo insinúa con la palabra vegomer, etc. O sea, ¿por qué no citar explícitamente la palabra ligvuloteha? De que esa palabra quedó afuera como si no fuera tan importante, cuando a primera vista es la palabra más importante, porque es eso lo que Rashi quiere explicar. Que dentro de la frontera de Israel se cumple con estas mitzvot y fuera de esa frontera no. Entonces, ¿por qué no lo cita? Después viene Rashi y una segunda explicación de Rashi sobre este versículo y trae el tema de tipol lachem, caerá para ustedes. Entonces acá Rashi explica cuál es el tema tipol, porque dice que caerá a ustedes. Entonces dice Rashi, al shem shnitchalka begoral nikret chalukah lashon nefila. Dado que fue repartida por medio de un sorteo, la tierra de Canaán fue repartida entre las tribus por medio de un sorteo, la repartición es denominada con la expresión caer. Por hipil pur es una cuestión de tirar un sorteo. O sea, se entiende que el verbo caer está vinculado, es apropiado cuando se habla de un sorteo. Por eso acá dice la tierra que caerá a ustedes, no que se entregará o lo conquistarán. O Midrash Agada Omer, el Midrash de Agada nos dice, Aidei shehipil HaKadosh Baruch Hu sarehem shel shiva umot min hashamayim. El Midrash Agada dice, dado que Dios hizo caer del cielo a los ángeles guardianes de las 7 naciones que habitaban la tierra de Canaán, ukfatan lifnei Moshe, y los ató ante Moshe, diciéndole, mira, no tiene más poder. Sí, entonces la idea es de caer, tiene la connotación de que aquí se trata de la caída de los ángeles guardianes de Israel. Entonces, a primera vista, lo que Rashi quiere explicar es el término caer en relación a tierra, porque utiliza tipol, o sea, esta tierra caerá ante ustedes. Entonces, la pregunta número 1, ¿por qué explicar que les cayó por medio de un sorteo? Cosa que no menciona el versículo, y no simplemente que cayó en sus manos como herencia. O sea, porque cuando hablamos el verbo caer en relación a la tierra, Rashi dice que tiene que ver con un sorteo, pero el pasuk, el versículo, no menciona nada de sorteo. Y sí habla de herencia sí, me cayó como herencia. Entonces, ¿por qué Rashi no entiende que la palabra caer es porque estamos hablando de una herencia? ¿Y por qué explica que se utiliza acá la palabra caer? Porque la repartición de la tierra tuvo lugar por medio de un sorteo. O sea, ¿por qué no puede aceptar que esa palabra está utilizada por hablarse y tratarse de una herencia que cae a uno? Segunda pregunta, ¿por qué trae Rashi una segunda explicación? Rashi dice primero por tema de sorteo, por eso decimos la expresión caer, que caer es el término adecuado cuando hablamos de sorteo. Entonces, ¿por qué trae otra explicación de qué es lo que del tema de los ángeles guardianes que cayeron? Y qué es lo que no se entiende en la primera explicación que queda aclarado por medio de la segunda explicación. O sea, cuando Rashi trae dos explicaciones, generalmente es porque la primera explicación en sí no es completa y hace falta la segunda explicación. La segunda explicación completa lo que no se entiende por medio de la primera. Y dado que la primera explicación es más entendible que la segunda, por eso trae Rashi la primera, porque la segunda tampoco es totalmente adecuada. Pero entonces hay que entender acá qué falta en la primera explicación que obliga a Rashi a traer la segunda explicación. ¿Y qué es lo que la segunda explicación nos aclara que no quedó claro en la primera explicación? Entonces tenemos acá 5 preguntas que Rebbe trae sobre las 2 explicaciones de Rashi sobre este pasuk. Y ahora vamos a ver cuál es la explicación.
Entonces, la explicación acá es lo siguiente. ¿Qué es lo que le molesta a Rashi? Lo que le molesta a Rashi acá, en la comprensión del texto, es si el objetivo del versículo es informarnos de los límites del territorio simplemente para que sepamos qué era lo que había de conquistar, ¿sí? ¿Qué es lo que había de conquistar? Entonces, hay dos preguntas. Había que decir simplemente, Zot nachalatchem be'eretz Canaan legvulotea. Sí, el pasuk tenía que decir así. Zot haaretz, ¿cómo dice? Zot Eretz Canaan, Zot nachalatchem, esta es su herencia, be'eretz Canaan legvulotea. Zot nachalatchem be'eretz Canaan legvulotea. ¿Sí? Entonces, todo esto se podría sacar. ¿Ok? Lo que quiere decir, eso es la herencia de la tierra de Canaán en su frontera. Todas estas palabras acá que marcamos, esto está de más. Entonces, estas palabras adicionales, ¿por qué agregar las palabras asher tipolachem? Estas palabras adicionales implican que hay aquí un elemento celestial, además de lo relacionado con la conquista a nivel terrenal por medio del pueblo. O sea, si acá se tratara simplemente de describir el territorio que el pueblo judío tenía que heredar o conquistar, no tendría que estar las palabras la tierra que va a caer a ustedes, porque aquí es una tierra que lo van a conquistar. Entonces, el hecho que agrega esa palabra significa que hay acá algo que les cae de arriba, no algo que ustedes van a conquistar desde abajo. Y número dos, si se tratara simplemente de saber los límites de la tierra a conquistar, porque había que transmitirlo a todo el pueblo de Israel y no directamente a Yoshua. O sea, si aquí se tratara de decirnos cuáles son los límites de la tierra de Canaán para conquistarla, eso tendría que ser una orden que Dios le dijera a Yoshua. Tendría que decir, Tzav et Yoshua. Ordenar a Yoshua, porque había que ordenar a todo el pueblo judío e informarles en cuanto a las fronteras de la tierra de Canaán. Por eso Rashi dice que el versículo habla de los límites no solo en cuanto a la conquista, sino también para enseñarnos algo más. Hasta dónde eran aplicables los preceptos relacionados con la tierra. O sea, de que este versículo no habla solamente de la conquista de la tierra, porque si fuera así, están las palabras de Masei en el versículo, y además porque Dios le manda a Moshe contar todo esto al pueblo y no solo a Yoshua. Entonces, por esas dos razones, Rashi entiende que aquí hay algo más allá de la conquista y que tiene que ver con todo el pueblo judío y no solamente con el que lo va a conquistar. Por eso es que Rashi no cita la palabra ligvuloteja. Por eso, lo que preguntamos antes, ¿sí? Que cuando Rashi cita el pasuk, Zota aretz asher tipolachem, esta es la tierra que va a caer ante ustedes, vegomer, etc. No dice la palabra ligvuloteja de sus fronteras explícitamente. ¿Por qué? Porque de esa palabra ligvuloteja, ahí se entendería que aquí está para delinear los límites relevantes para su conquista. Y eso, digamos, desinflaría todo el tema acá. O sea, acá lo que Rashi quiere explicar es por qué están las palabras de más, las palabras adicionales. Y son las palabras adicionales que Rashi cita, asher tipolachem, que da lugar a entender que aquí no se trata solamente de la conquista, que eso es la implicancia de la palabra ligvulotea, sus fronteras, sino que aquí hay otra dimensión además, que hay otro objetivo, las mitzvot que son relevantes únicamente en el territorio de Israel. Por eso están las palabras asher tipolachem, que va a caer a ustedes como algo de arriba. Y aquí hay algo muy interesante, y esto excluye también los territorios del margen oriental del Jordán, heredados por las tribus Rubén y Gad. Las mitzvot relevantes dentro de los límites delineados no son aplicables en los territorios conquistados fuera de dichos límites. Por eso es otra pregunta que hicimos antes, ¿por qué Rashi tiene que
decirnos, dado que hay muchas mitzvot que se cumplen en la tierra y no se cumplen fuera de la tierra, ahora entendemos por qué. Porque al tratarse las mitzvot que tienen que ver específicamente dentro del territorio de la tierra de Canaán, entonces eso excluye los territorios fuera de la tierra de Canaán. O sea, de que son mitzvot que se cumplen únicamente dentro del territorio de Canaán propiamente dicho y no en los territorios conquistados fuera de la tierra de Canaán, que ven a ser el margen oriental del río Jordán, donde estaban las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Menashe. Según lo antedicho, surge una pregunta. Entonces, hasta aquí entendemos de que aquí no se trata solamente de hablarnos de conquistas, sino de las obligaciones religiosas que hay dentro de ese territorio. Por eso es aplicable a todo el pueblo judío. Según lo antedicho, surge una pregunta. ¿Por qué se usa la expresión caer para referirse al hecho de que la tierra nos vino de arriba y no una expresión que implique elevar, como vemos en cuanto a la adquisición de Marat Machpelah por medio de Abraham, Vayakams de Efrón, cuando Abraham vino compró la tierra de Hebrón y de Marat Machpelah, dice Vayakams de Efrón, que la tierra de Efrón se elevó a través de la adquisición de Abraham, subió el nivel espiritual. Porque acá, si estamos hablando algo de la tierra que Dios nos regaló, porque se usa la palabra caer y no la palabra levantar. Por eso explica Rashi que es debido al hecho que la repartición entre las tribus fue por medio del sorteo. O sea, Rashi dice sí, si hablamos de la tierra en sí, eso es algo que donde se aplicaría el verbo elevar. Porque la tierra en sí, toda la tierra en sí, fue algo que se elevó a través de la conquista del pueblo judío. Pero aquí, dado de que la repartición, no la conquista, la repartición luego de la conquista fue a través del sorteo, entonces ahí se aplica el término caer. O sea, en cuanto a la conquista de la tierra, en sí no corresponde la expresión caer, sino en relación a lo que recibió cada tribu por medio del sorteo. Entonces, por lo tanto, se utiliza el término caer. Pero todavía no se entiende. El versículo habla de los límites de todo el territorio de Israel y no de la repartición de los territorios entre las tribus. ¿Por qué me decís de que se usa la palabra caer? Porque eso corresponde, se aplica a la repartición por medio de sorteo. Pero aquí el versículo nos está hablando de todo el territorio y no de su repartición. Entonces, ¿cómo se entiende esa respuesta? También, inclusive en cuanto a un sorteo, se puede aplicar el término elevar y no solo caer. ¿Por qué entonces usa el versículo ese término? O sea, podemos ver en cuanto a un sorteo también el término de elevar. Entonces, ¿por qué acá elige el versículo usar el término de caer? Por eso trae Rashi una segunda explicación en cuanto a la caída de los ángeles guardianes de las 70 naciones. O sea, si bien tu pregunta en cuanto al sorteo es una buena pregunta, de que por eso mismo, solo por el tema del sorteo, no necesariamente debería utilizar el término caída. Tanto porque aquí estamos hablando de toda la tierra de Israel y no de su repartición, como también por el hecho que un sorteo también se puede vincular con un término de elevación, no solamente de caída. Por eso trae Rashi una segunda explicación, que aquí el término caída está usado porque se refiere a la caída de los ángeles guardianes que Hashem hizo caer y los ató frente a Moshe Rabbeinu para que vea que no tiene más fuerza. Pero, entonces, ¿por qué viene como segunda explicación? Dice, dado que hay dificultades en el lenguaje de la segunda explicación, Rashi mantiene la primera explicación como primaria. O sea, de que aquí el tema es de que en la segunda explicación no es suficiente. O sea, de que aquí no hay nada insinuado en el pasuk que habla de ángeles guardianes, para que se utilice la palabra caída. Entonces,
Y según el texto, caída tiene que ver con la tierra, no con los ángeles, entonces no es tan claro desde el punto de vista de Pshat. Y también tipol, caerá, es futuro, no pasado. Y si hablas de los ángeles guardianes, hablamos de lo que pasó, no lo que va a pasar. Entonces, por lo tanto, la segunda explicación de Rashi no es tan claro. ¿Sí? Viene a contestar dificultades que tenemos en la primera explicación de Rashi. Pero Rashi mantiene la primera explicación como la principal entre los dos porque es más cerca del Pshat, más cerca del texto. Ahora llegamos a la dimensión vitivinícola de Rashi. Como hablamos siempre de que en Rashi, si bien habla de Pshat, está implícito también una dimensión de Sod, Avodat Hashem, y eso lo llamo vitivinícola, porque es la parte vino de la Torá. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que podemos aprender de todo esto en cuanto a nuestra Avodat Hashem. Entonces dice así, el descenso de la Neshama a este mundo es como una caída. Hablamos, o sea, el tema de la tierra se refiere a Neshamot Israel. Y hablamos tipol, caer, porque cuando la Neshama viene a este mundo es como una caída, porque no viene de una forma, gradual, sino es una caída que cae a este mundo. El objetivo es cumplir con los preceptos que son posibles únicamente dentro de los límites de este mundo. O sea, la Neshama cae dentro de este mundo físico. ¿Por qué? Porque es aquí y únicamente aquí donde puede cumplir con determinadas obligaciones y deberes, dentro de los límites del mundo físico. Ahora, al cumplir con sus objetivos para con el cuerpo y el alma animal, o sea, uno viene a dominar y elevar y transformar el cuerpo y el alma animal. Entonces, a través de cumplir con su objetivo, la Neshama misma se eleva a un nivel más elevado del nivel del cual viene. ¿Por qué entonces se llama una caída? O sea, si la Neshama a través de su trabajo en este mundo físico llega a un nivel superior al nivel del cual vino, porque entonces llamamos esto caer, es subir. Entonces se explica así que es por medio de caer, por medio de la caída, por medio de caer a un nivel de amor y temor a Dios que son inferiores al nivel del amor y temor a Dios que tuvo la Neshama antes de venir a este mundo. De ahí llega a un nivel infinitamente superior de la Neshama que se llama Goral, que se llama sorteo, que es algo que es infinitamente superior a lo que uno puede entender y sentir dentro de sus límites. O sea, de que la Neshama viene de un nivel elevado en cuanto a Vat Hashem y Yirat Hashem. Baja este mundo, cae este mundo donde el amor a Dios y temor a Dios es de un nivel inferior, pero es a través de trabajar acá en esta realidad que la Neshama llega a un nivel que se llama Goral, sorteo, o sea, algo que trasciende totalmente los límites del intelecto, o sea, infinitamente superior al amor y temor a Dios que la Neshama tuvo antes de caer. También, por medio de esto, cuando uno hace su avodat Hashem en este mundo inferior, Hashem, y lo hace de una forma de lemala metamvedat, una forma de goral que va más allá de los límites del intelecto, entonces Hashem hace caer y ata a los impedimentos ante el Moshe de cada uno. Cada uno de nosotros tenemos un reflejo, una chispa de Moshe Rabbeinu. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra boda de una forma que trasciende los límites del intelecto, o sea, de una forma de goral, entonces eso hace que Hashem interviene y neutraliza a todos los impedimentos que se nos presentan en el camino. Y eso, a su vez, facilitará la conquista de la tierra y su transformación en una morada para Hashem. O sea, cuando una persona hace lo que tiene que hacer en su área de influencia, eso hace que eventualmente eso impacte al mundo entero para que, como dicen nuestros Chachamim, Shatida Israel Shetitpashet Bekol Olam Kulo, de que la tierra de Israel
que es la tierra donde está la supervisión y la vista de Dios todo el año, esto va a llegar a expandirse por el mundo entero a través de nuestro trabajo aquí en la tierra, dentro de los límites de este mundo físico. Entonces, para repasar, empezamos con el pasuk que dice, Tzavet bnei Israel, marta lehem, que atem ba'im el haaretz Canaan, zot haaretz asher tipol lachem benachala eretz Canaan legvulateha. Esta es la tierra que va a caer a ustedes como herencia, la tierra de Canaán en sus límites. Entonces Rashi explica qué significa esto, por qué nos importa saber los límites. Es por las mitzvot que se cumplan dentro de los límites y no afuera. Las preguntas son por qué Rashi no dice simplemente que aquí los límites, la Torá nos dice porque tenemos que saber qué vamos a conquistar. Y dice porque si fuera así, porque están las palabras haaretz asher tipol lachem, la tierra que les va a caer, esas son palabras de más. Y también porque Dios le dijo a Moshe que lo dijera a todo el pueblo judío. Tenía que haberle dicho a quien le corresponde, que sería Yoshua, quien lideraría la eventual conquista. Debido a esos dos motivos es que Rashi entiende que aquí nos quiere decir otra cosa, de que aquí nos quiere explicar en cuanto a la frontera de Israel para saber hasta dónde y a partir de dónde hay que cumplir las mitzvot que tienen que ver específicamente con la tierra de Israel. Después dice Rashi, tipol lachem, o sea, ¿por qué se usa la palabra tipol, la herencia que va a caer a ustedes? Dice Rashi, debido a que la tierra fue repartida por medio de un sorteo, ahí cabe el término caer, porque es un término que se usa con sorteo, y también porque Hashem hizo caer los ángeles guardianes de las 70 naciones y los ató frente a Moshe y vio que no tenía más poder y se podía conquistar fácilmente. Entonces ahí también la pregunta es por qué Rashi trae esa segunda explicación y qué es lo que no se entendió. Entonces ahí Rashi explica de que, entonces el tema es de que, como dijimos antes, de que los territorios, las fronteras para delinear dónde tiene que cumplir con las mitzvot. Entonces, ¿por qué no se puede usar la palabra elevar? ¿Por qué usamos caer? Ahí dice Rashi el tema de sorteo, pero no se entiende, porque aquí estamos hablando de toda la tierra de Israel que fue conquistada. Solo la repartición fue por sorteo. Aquí estamos hablando de toda la tierra, porque introduce acá un tema del cual el versículo no habla acá. Y entonces también, entonces ahí es de que Rashi trae el tema de los ángeles guardianes que cayeron, Hashem los hizo caer frente a Moshe. Entonces, entre esas dos explicaciones, el tema del sorteo y el tema de los ángeles, es que Rashi quiere explicar por qué se usa acá el verbo caer. Y aquí está la dimensión vitivinícola, o sea, Yeinash el Torá, de que aquí tierra se refiere al pueblo judío en general y de que la Neshama cuando llega a este mundo es como una caída porque no viene de forma gradual, es un gran cambio, es un cambio brusco entre cómo estaba antes de nacer y al nacer. Nacimos justamente para cumplir las cosas dentro de la tierra y sus limitaciones, o sea, dentro de este mundo físico, y a través de eso llegamos a un nivel más elevado que se llama goral, sorteo, que es algo que trasciende el intelecto. Y a su vez, cuando nosotros trabajamos de esa manera, Hashem nos ayuda atando y haciendo y neutralizando a todos los impedimentos que no nos deja cumplir con nuestra misión, y a través de esto llegaremos a poder también impactar y lograr que el mundo entero se transforme en una morada para Hashem, que la santidad de la tierra de Israel y la presencia que se siente en la tierra de Israel se expandirá para todo el mundo.